Bien, buenas noches iglesia, gracias por estar aquí, gracias por haber estado aquí las últimas 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, una conferencia de por medio y una semana el profesor se enfermó, pero todo el otro tiempo ustedes han estado aquí, gracias por haber venido. Si estás aquí por primera vez hoy, no te perdiste de tanto, la clase estuvo bien, pero no fue como que increíble. Ahora tienes la bendición de que está en YouTube, así que puedes ver las clases pasadas si te interesa lo que escuchas hoy. Y si esta es tu primera clase que estás viendo a través del internet, pues recibe una bienvenida de nuestra parte. Hay otras clases que sirven como medio de base, pero cada clase es independiente. Dicho eso, entonces vamos a resumir, vale la pena resumir, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Así en una sola frase, por un lado hemos aprendido que estamos envueltos en tecnología como nunca antes. Y la primera noche yo estuve presentando la información y datos que algunos quedaron muy sorprendidos, pero todos sabíamos que el internet está en todos lados, que los celulares están en todos lados y sabemos también que eso nos está afectando. Ahora también aprendimos que el avance tecnológico es diseño de Dios. Y siempre les recuerdo que lo que empezó en un jardín termina ¿dónde? En una ciudad. La creación inició en un jardín, pero termina en una ciudad. O sea que a Dios no le sorprendió, de hecho Dios planificó el avance tecnológico de la humanidad. También aprendimos que la prevalencia de la tecnología, el que haya tanta tecnología, está haciendo daño ¿a qué? A nuestras familias. El 75% de las personas estaba diciendo que lo que más le dificulta la crianza hoy es las redes sociales y la tecnología. Afecta a nuestros trabajos. Cada vez más se está hablando de que las personas están muy distraídas al trabajar y que se le va 1, 2, 3 horas al día en redes sociales. Y aun cuando no están en redes sociales, se les hace difícil concentrarse. Y está afectando nuestra paz, aún nuestro sueño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer cambios en nuestro uso de la tecnología. Eso es primordial, eso es demasiado importante. No podemos pensar que haciendo lo que todo el mundo hace, vamos a obtener mejores resultados. Y como hemos estado hablando y hablaremos más hoy, no sabemos hasta qué punto la tecnología nos está transformando como cultura y como individuos. Pero como cristianos estamos llamados a estar alertas, a estar atentos. También aprendimos que debemos ser cuidadosos con las redes sociales, por 1001 razones, desde privacidad hasta pérdida de tiempo, hasta depresión, soledad y otros asuntos. Y también hemos visto en cada clase que podemos usar la tecnología para la gloria de Dios y nuestro florecimiento. Es decir, que esto que estoy usando ahora mismo, y ya verán por qué estoy usando el iPad y no la compu, pues esto se puede usar para la gloria de Dios, no solamente predicando y usándolo para predicar, sino transformando tal vez nuestros hábitos con tal de poder forjar un mayor carácter. Y tal vez haciendo algunos empujoncitos, ¿se recuerdan? Nudges, algunos cambios que nos ayuden a poner la tecnología en su lugar. Dicho eso, entonces, en esta última clase yo quería darle como otro enfoque. Vimos muchas cosas malas y en 2 ocasiones algunos de ustedes se me acercaron y me decían, Jairo, pero es que tú nada más dices lo malo, di algo bueno. Yo digo, no, pero es que lo bueno te lo dice Apple en los anuncios. Tú nada más abres YouTube y tú ves todo lo bueno, déjame decirte lo malo. Pero hay muchas cosas buenas que Apple no te dice en sus anuncios que vale la pena decirlo aquí. De manera particular vamos a estar viendo cómo podemos usar la tecnología para nuestra profundidad al estudiar la Biblia, para poder entender mejor la creación de Dios y el Dios creador. Y eso va a ser esta noche. Un grupo de cosas prácticas y aplatanadas, bueno, amanzanadas, lo más posible, con tal de poder cambiar algunas cosas y aprender algunas cosas que podemos hacer para usar mejor la tecnología para la gloria de Dios y la profundidad en la Biblia. Antes de, sin embargo, quiero recordarles este pasaje, lo vimos la primera noche. Es 2 de Juan 2:12, donde el apóstol dice, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo, nuestro gozo, sea completo. Este pasaje es súper importante, la verdad, de tecnología. Y los que estuvieron aquí la primera noche saben por qué. Primero porque la costumbre como que Pablo es el Nuevo Testamento, ¿no? Juan está hablando de tecnología. ¿De qué él habla? De papel y tinta. Eso es tecnología. Eso era vamos a verlo un poquito más adelante ahora, eso era un gran adelanto tecnológico. Esa tecnología tenía muchos detractores, mucha gente decía que eso no tenía lugar y por ejemplo le mencionaba Sócrates no escribía porque era en la comunicación, en la dialéctica era que se producía el conocimiento.
Lo que sabemos de Sócrates lo sabemos porque su discípulo lo escribió. Pero Juan dice, esa tecnología está bien. Yo le estoy mandando una carta. Esa es la segunda, ya le había mandado otra. Y luego le va a mandar otra donde dice algo similar también. Y él escribió Apocalipsis, suficientemente largo también. Y también escribió el Evangelio. La tecnología tiene su lugar. Qué bueno que se puede usar. Y en la historia de la iglesia, muchos de los grandes adelantos tecnológicos, vamos a ver eso ahora también, vinieron de parte de la misma iglesia. Sin embargo, también entendía su limitación, que era que aunque él podía comunicar muchísimas cosas a su iglesia, habían otras cosas que tenían que decirse, ¿cómo? Cara a cara. El papel y lápiz tienen su lugar, las llamadas tienen su lugar, los mensajitos tienen su lugar, un meme tiene su lugar, pero hay cosas que tienen que decirse cara a cara. Ese es también nuestro llamado, el poder tomar lo mejor de la tecnología y darle su lugar, entendiendo que hay otras cosas que solamente pueden hacerse cara a cara. Dicho eso, entonces, para poder hablar de la Biblia, primero hay que hablar de cómo la Biblia avanzó. Ustedes sabían que la Biblia ha tenido grandes avances tecnológicos, de donde estaba hasta aquí, hasta lo que sea que viene en el futuro. Te doy un ejemplo. La primera parte de la Biblia se escribió ¿en qué? En piedra. No sé si tú has pensado en lo difícil que tenía que haber sido escribir en piedra. Bueno, por eso lo hizo Dios mismo, ¿no es cierto? Deuteronomio 5:22 nos dice, estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. O sea que la primera parte, la parte fundamental, la ley del Señor, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra y junto a eso se ha descubierto que sí se habían escrito algunas partes del Antiguo Testamento, algunos pedazos, algunos nombres se habían escrito en piedra. Pero ¿qué sucede con escribir en piedra? Que es difícil, muy difícil. Primero, escribir en piedra era suficientemente difícil. Luego, transportar, nadie lo hacía, ¿no es cierto? ¿Quién iba a estar andando con un pedazo de piedra? ¿Qué tú tienes ahí? No, yo tengo el número de teléfono de mi mamá. O sea, ¿qué tú haces con una piedra gigantesca? De hecho, las tablas de la ley eran guardadas porque eran las tablas de la ley escritas con la mano de Dios, pero no mucho más de ahí. ¿Y cómo tú guardas también eso? ¿Cómo tú haces que no se dañe con la misma erosión y demás? Entonces, la Biblia empezó en piedra, aunque también se cree que algo se copió en algo que se llama cera de abeja, que habían pedazos de la Biblia que se escribían en cera de abeja, pero rápidamente pasó al pergamino. Y la misma Biblia habla de eso en 2 Timoteo 4:13, cuando dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, los rollos, es literalmente lo que dice, especialmente los pergaminos. Y básicamente todos los comentaristas están de acuerdo que lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que le lleve es, primero, la capa, es decir, su abrigo, porque a diferencia de Dominicana, en cualquier otro lugar hace frío en invierno. Entonces el invierno venía, él dice un par de versículos después, ven antes del invierno porque me voy a morir de frío, necesito la capa. Pero luego le dice, me cubriste lo material, yo necesito lo segundo más importante, quizá más importante todavía, tráeme la Biblia. Claro, él no le iba a traer la Biblia como nosotros la tenemos, ahora le voy a dar un ejemplo, pero los pergaminos era la manera en que comúnmente se guardaba el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, y se guardaba en rollos. Esos se hacían de pieles de animales. Y era todo un proceso complejo y habían algunos de mejor calidad que otros. Esos rollos usualmente eran enrollados, o estos pergaminos, mejor dicho, eran enrollados y luego se guardaban en cerámicas o en otra cosa para que no se dañaran. No duraba tanto, pero funcionaba. Y ahora quiero mostrarles lo que para mí todavía es una de las experiencias más increíbles que he tenido en toda mi vida. Eso que tienen a la izquierda, en esa foto que ese monumento que parece como un pergamino. Bueno, al lado de eso está la cosa más linda del mundo, que es mi mujer, Patricia, tirando una foto. Pero lo que ven en el centro, ese es un pergamino, un rollo que ha sido extenso. A la derecha se ve como ese rollo está ya como, ¿cómo se dice? Unscrolled, plegado, desenrollado. ¿Alguien sabe qué rollo es ese? Ese es un rollo del manuscrito del Mar Muerto. ¿Alguien sabe cuál? Ese es el rollo de Isaías, del manuscrito del Mar Muerto. ¿Qué es esto? Pues uno de los problemas que tenemos con la Biblia, si quieres, te interesa mucho este tema, debiste tomar la clase pasada que yo di, pero aquí lo repito, lo menciono rápido. Uno de los problemas que tenemos con la Biblia es que no tenemos tantos manuscritos antiguos.
principalmente del Antiguo Testamento. Y gran cantidad de las copias que teníamos del Antiguo Testamento eran más allá del siglo V, siglo VI, cuando el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el siglo IV antes de Cristo. Entonces había muchos años ahí de por medio que no se sabía. De pronto, en un lugar hay unos niños que están jugando cerca del Mar Muerto, están jugando caminando y se dice la tradición que alguien pateó o tiró una roca a una cueva y cuando la tiró sonó como ¡can! Como que se rompió una cerámica. Pues resulta que el niño entra y se da cuenta, o alguien entra y se da cuenta que hay unos artefactos y demás que se ven que son como viejos y lo va a llevar a vender al mercado. Pues haciéndole la historia larga corta, lo que se encontraron ahí fue un grupo de manuscritos de una comunidad, la comunidad del Qumran, que ese manuscrito del Mar Muerto es de más o menos el primer siglo o antes del primer siglo, o sea, de hace 2000 años. Y ese rollo es el rollo más antiguo, más completo que tenemos del Antiguo Testamento. Es más o menos el 95% del libro de Isaías, que estaba básicamente en un solo rollo envuelto. Y solo para darte el ánimo, ese libro de Isaías, el libro de Isaías que tú tienes contigo, no hay diferencia. Diferencias son muy, muy mínimas, tú sabes, que se pueden entender por el tiempo, por la palabrita aquí y allá que pueden ser un poquito diferentes. Pero en general, lo que esto hizo fue que nos confirmó que los manuscritos que tenemos hoy son manuscritos confiables y que representan fidedignamente lo que la Biblia había dicho desde un principio. Pues en diciembre mi esposa y yo tuvimos el privilegio de poder visitar este museo en Israel, le llaman el Museo del Libro, y ahí está, o sea, es que eso es chulísimo, eso hay que verlo. Como todo el monumento, todo el lugar, la pieza central es este manuscrito, que tú puedes darle la vuelta, no te dejan tirarle foto de cerca, esa foto es escondida que yo la tomé. Yo no sé qué está haciendo Patricia ahí, pero no te dejan tomarle foto para que no se dañe. Este manuscrito de hace 2000 años es un pergamino que ha sido desenrollado y era la manera como la Biblia antes se leía, como se escribía y como se leía, en rollos. Usualmente de un lado, a veces de lado a lado, pero era francamente incómodo. Imagínate, perdonen lo craso, pero un papel de baño escrito. Lo incómodo que tú es poder leer. Y si tú quieres irte a la mitad de Isaías, tienes que desarrollar el asunto hasta la mitad. Entonces será bastante incómodo. Y costoso. Muy, muy, muy costoso. Luego también se usaba también el papiro. Y es de esto que Juan habla en 2 Juan 12 cuando dice, no quiero hacerlo con papel y tinta, con papiro. El papiro fue popularizado por los egipcios principalmente y se hacía de una planta pues de papiro. La palabra griega para esa planta de papiro era biblos. ¿Cómo se llama la Biblia? La Biblia. ¿Vieron de dónde sale? El pergamino y el papiro fueron prontamente usados por los cristianos de manera particular en forma de un códex. Y el códex, le enseño aquí, un códex era básicamente los cristianos muy inteligentes tomaban 2 pedazos de papiro y los cosían, este es el papiro, esta hoja que está aquí a la izquierda. Tomaban 2 pedazos de papiro o varios pedazos de papiro y lo cosían por el medio. Y a veces lo ponían en placa de metal o en placa de madera o en lo que sea, y ahí lo cerraban. Y ahí tenemos algo muy similar a los libros que tenemos hoy en día. Entonces los códex o los códigos, tú quizás has oído el código sinaítico o el código de Alepo, estos son una serie de manuscritos súper importantes para la iglesia. El más antiguo de ellos, ahora no recuerdo su nombre, pero es del siglo IV y se cree que fue uno que Constantino, ¿se acuerdan de Constantino? No le interesa toda la historia, ¿verdad? A mí me encanta la historia, perdónenme. Pero lo voy a hacer rápido. Constantino fue el primer emperador romano que decide volverse cristiano. Una gran bendición y un gran problema para la iglesia. Porque cuando tú ligas la iglesia con poder, siempre hay problema. Antes del siglo III y siglo IV no tenemos muchos manuscritos como quisiéramos porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero cuando llega este hombre, él dice, no, mira, ¿cuánto tú necesitas? 50,000 millones de pesos, toma, hazme toda la Biblia que tú puedas. Y él manda a hacer muchos códex y así hay varios códex o códigos del siglo IV, siglo V. Este que está aquí es del siglo V. Y ese también fue, esa foto la tomé yo, eso fue ahí en el Museo de Israel. Es el código de Alepo, la que era capital de Damasco. Ustedes han oído de Alepo y todo lo que está pasando en Siria ahora. Pues este código es del siglo V, que tenía básicamente no, tenía toda la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Estos libros costaban literalmente
miles y miles y miles y miles y miles de dólares. Hacer algo como el Códex de Alepo, como este, requería más o menos 50 años de sueldo de una persona promedio. Imagínate lo complejo que era poder tener la Biblia en la mano. Y ya tú ves por qué, si te interesa esto de los manuscritos, por qué tú ves que hay errores y que hay muchísima copia y demás. Porque era con lo que apareciera. Era literalmente, cuando un cristiano le llegaba a la mano un pedacito de algún libro del Nuevo Testamento, ese cristiano le entraba con todo, lo copiaba donde pudiera, como pudiera, de la mejor manera que pudiera. A tal punto que en el siglo V la Iglesia Católica ya era la Iglesia Católica bajo raya de que no, que eso no se pudiera estar haciendo. Porque tenían miedo de que se dañara la palabra, mandó a hacer una traducción oficial y esa era la única que se usaba. ¿Por qué toda esa historia? Para que vean la bendición que tenemos nosotros hoy. La bendición increíble que tenemos nosotros hoy. Pero pasó algo antes de llegar a donde estamos hoy, y ustedes saben qué fue: la imprenta. Una serie de eventos desafortunados y afortunados, como por ejemplo que el papel se popularizó, y aún más importante que Gutenberg estaba en quiebra. Gutenberg se había inventado toda una serie de metalitos que se vendían en su ciudad, que tú podías ver a través de esos metales, tú podías ver la parte si tú lo veías el reflejo, tú podías ver un poquito de los santos y las reliquias. Y se suponía que si tú veías eso y te llevaba el metalito, tú podías tener grandes bendiciones, porque los brujos y las cosas de esas no son nuevos. Pues eso no se le dio el negocio. Hubo un problema, se perdió el negocio y él dijo, bueno, tengo grandes problemas. Pero en medio de ese asunto con metalito, él descubrió una manera. No fue el primero, pero sí fue el del momento ideal. Descubrió una manera de hacer una imprenta movible donde las placas de metal pudieran moverse con caracteres importantes, y entonces de ahí salió la imprenta. Imprenta que pasó unos 30, 40 años de la Reforma, pero que tan pronto hubo algo que imprimir, las verdades de Lutero se corrieron como pólvora de una noche a la mañana, de la noche a la mañana. Y de hecho, el primer libro que se imprimió en la imprenta moderna, ¿cuál fue? La Biblia misma. Y esta es una copia de la Biblia de Gutenberg que tienen ahí en Estados Unidos. Solamente existen 48 copias de la imprenta de Gutenberg. Todavía está la que se supone que fue la primera imprenta, la primera Biblia impresa. De ahí a hoy, pues, por 500 años, eso fue en 1400 algo, más o menos cuando Colón estaba llegando aquí, un poquito antes. Pues de ahí a hoy, el mayor cambio que ha existido no es esto, tú sabes, esta está bonita, no es eso. El mayor cambio, ¿cuál es? Esto. Y ahí estamos hoy. Los avances tecnológicos de la Biblia nos llevan al Internet y principalmente a las aplicaciones. Ahí le menciono 3 a las que lo vamos a estar hablando más adelante. Pero yo, por ejemplo, para probar, puse en mi tienda Bible, ¿verdad? Así rápido. Todo eso son Biblia. Todas esas son opciones de la Biblia que tenemos. Así rápido. Biblia tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia. No sé si lo notaron, la mayoría son gratis o cuestan $1, $2. Y lo puse en español también, porque esa era en inglés. Vamos a ver en español. Básicamente el mismo asunto. Biblia tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia. Por 1000 años estaba prohibido hacer una traducción de la Biblia. Luego de ahí, la Biblia de Gutenberg costaba más o menos 5 años de sueldo. O sea, era mucho mejor, pero no era que era asequible. Y hoy en día que tenemos Biblia por todo lado, de toda manera. La mayoría de ustedes conocen esta versión, la Bible de YouVersion, ¿verdad? Esta que está aquí, esa la conocen. Yo quise ver un poquito de qué pasó el año pasado con ellos, y miren esto. Esta Biblia, esta aplicación está en todos los países del mundo. ¿Ok? En todos los países del mundo alguien ha descargado la aplicación de la Biblia más famosa, la YouVersion. Tiene 300 millones de instalaciones ya, pero para este año están en 350 millones ya. 350 millones de instalaciones. ¿Qué más vemos? El versículo más usado en todo el mundo casi, incluyendo nosotros, es Juan 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero mira esto. Se han leído, desde que salió YouVersion, 16.7 mil millones de capítulos de la Biblia. Solo en esa aplicación, hay más. Y eso no es internet. Se han escuchado 3.000 millones de capítulos de la Biblia en audio. Solo con esa aplicación. 1.4 mil millones de highlights, de versículos resaltados, de bookmarks, de notas, han sido creadas solo con esa aplicación.
222 millones de versículos han sido compartidos, que alguien lo copia y lo manda por algún lugar. Y 120 millones de versículos en imágenes. No sé si ustedes han visto estos versículos que te mandan. Eso todo YouVersion se han creado. Se han completado 39 millones de planes. Y así. Mira esto, eso a mí me sorprendió. En un segundo, mira lo que pasa en un segundo de la YouVersion. En cada segundo, 1.4 aplicaciones de esa versión de la Biblia hay en celulares. Cada segundo, 1.4 aplicaciones. Cada segundo hay 2.8, ¿cómo se dice bookmarks en español? Marcadores, se marca un momento de la Biblia, cada segundo 2.8. Cada segundo se completan 1.2 planes. Y tú que tienes 3 años tratando de terminar el plan que tú tienes, cada segundo 1 punto y pico de personas lo termina. Cada segundo se comparten 10, casi 11 versículos, se escuchan 96 capítulos en audio. Oye, cada segundo 144 personas abren la aplicación de la Biblia. Se leen 532 capítulos y se crean 42 highlights o resaltados. Eso es una locura. Eso es un avance que ni Gutenberg ni nadie, excepto nuestro Dios creador, podía haber previsto. Y eso es lo que ha transformado totalmente la manera que manejamos la escritura. ¿Y qué nos separa el futuro? Yo no sé. Hay 5 copias de esta Biblia que se llama la nanobiblia. Es la Biblia en un chip, en un microchip. Cuesta como $5 millones cada copia, o sea que mucha gente no lo hace. Pero el asunto es que ahí está toda la Biblia completa. Ni siquiera se ve ahí. ¿No es cierto? Es un puntico que está ahí en lo blanco, ¿lo ven? Hay 5 copias de estas, no sé por qué hicieron 5, me imagino que no vendieron 6 con lo que cuesta. Yo no sé cómo se va a leer la Biblia en el futuro. No sabemos exactamente qué puede pasar, muchas cosas pudieran pasar. La realidad virtual es importante, cuánto se mueve el audio, yo no sé. Yo sí creo, y en esto creo que debemos tratar de hacer énfasis la iglesia, que la Biblia fue hecha para ser hablada y leída. De cualquier manera que sea hablada y leída no hay problema, pero cuando es visto, ya es diferente. ¿Me entienden? Cada película que tú ves del Evangelio de Juan puede ser muy buena película, pero no es el Evangelio de Juan. Y por mucho que podemos apreciar de la película de la Pasión de Cristo, la lectura de Mateo 26 es más importante que la película. Porque de la crucifixión. Porque lo que Dios reveló, Dios se ha revelado siempre a través de palabras, no imágenes. Entonces, yo no sé qué va a deparar el futuro. Yo sé que cada vez uno le busca de que Biblia que tenga muchas imágenes para los niños, y yo lo entiendo porque le ayuda a memorizar. No estoy diciendo que estoy en contra de eso. Pero Dios se ha revelado siempre en palabra. Lo que sea que el futuro traiga, debemos tener cuidado de que se mantenga lo principal, y es que la Biblia es un libro compuesto por palabras para ser habladas, entendidas y escuchadas. Y ya entrando en materia, a mí me llama mucho la atención eso. Hace 3 años el Papa Francisco llamó a leer la Biblia en los celulares o los tablets. 3, 4 años. En el 2014 el Papa Francisco mandó a que se leyera la Biblia en los celulares. Él estaba regalando mucha Biblia, Nuevo Testamento, y entonces dicen, pero ustedes no necesitan eso, ustedes la tienen en el celular. Pero luego, en el 2017, el Papa Francisco mandó a guardar la celular y tomar una Biblia. Yo no sé qué pasó en estos 3, 4 años. Creo que se dio cuenta de que la mayoría de las personas que tomaban la Biblia para leerla en el celular, de pronto terminaban leyendo Facebook. Yo no sé qué pasó en una u otra. Y obviamente no estamos diciendo que el Papa Francisco es alguien a quien no solo venerar, sino necesariamente seguir. Pero hay algo interesante cuando tú tienes que el líder de la religión más grande del mundo en cuanto a números te está diciendo, guarden el celular y tomen la Biblia. Cuando antes te decía, lean la Biblia en el celular. Y yo quise hacer una encuesta informal hoy y pregunté por Twitter, lástima que no se lee. ¿O sí se lee? Arriba pregunto, ¿prefieres leer tu Biblia en físico o en el celular? El 83% dijo que la prefería leer en físico. Nada más fueron 400 votos, no es que es una encuesta, tú sabes. Pero mira, fíjate esto me llamó la atención. Luego pregunto, ¿usualmente tú lees tu Biblia en físico o en el celular? Y ya bajó, el 65% la lee en físico. El 83% quiere leerla en físico, pero bajó al 65% el que la lee en físico, ¿lo ven? Y si yo preguntara aquí, yo creo que sería más honesto, dirían que más o menos un 50% lee la Biblia en físico y un 50% la lee en digital. Y si tú contabilizas la cantidad de horas que tú la lees a la semana,
que para la mayoría de nosotros no llega ni a horas, lamentablemente. Pero si tú lo contabilizas, tú te darías cuenta que probablemente la mayor parte de esto de tiempo de lectura es en digital. Eso no es. No, no, todos los días de la mañana yo me levanto y duro 15 minutos en la palabra. Bueno, bendito sea Dios, mi hermano, gloria a Dios. Los otros probablemente la leemos en digital. Entonces, ¿hay peligros al leerlo en digital? ¿Hay algún problema? Yo creo que hay cosas que pensar. ¿Está bien? Entonces, hay peligros en leer en digital, hay problemas, no problemas, pero yo creo que cosas que pensar. Todo el resto de la noche voy a hablarle de cómo leerlo en digital, pero antes de llegar ahí, déjeme nada más darle alguna cosa como en que pensar. Lo primero es el peligro real de la distracción. Y si tú has estado antes en esta clase, pues ya tú sabes que tú estás leyendo la Biblia y te llega una notificación. A fulana le gustó la foto de tu perrito. Entonces tú estabas leyendo, mira, tú estabas Romano 8 en tu corazón y de pronto te llega esa llamada del banco a ofrecerte otra tarjeta. Y te saca, dime que no te saca. No, porque tú eres, tú sabes, el hombre más piadoso del mundo. Bendito sea Dios por ti. Pero a nosotros los mortales estamos allá estudiando y de pronto nos llega este mensajito. O tú no sabes cuántas veces tú te has salido del grupo y vuelven y te meten y te llega este WhatsApp y te saca. Además, y tú sabes que esto es cierto, estar frente a un aparato multiuso no produce el mismo sentido de inmersión que estar frente a un libro. Eso no es. Tú te sentaste aquí y tú no tienes mucho más que hacer que leer. Te sentaste aquí y tú estás literalmente a un swipe de distancia de algún videíto, alguna fotico. Es más, te voy a dar un ejemplo práctico. Yo acabo de salir y veo que en mis mensajes, yo tengo 44 mensajes, yo no sé qué son, porque lo tengo en la lunita, que no me lleguen notificaciones. Y tú sabes que ahora yo pienso, ¿estará bien mi familia? ¿Cómo me llegaron 44 mensajes? Imagínate si estoy leyendo la Biblia en privado, que nadie se va a dar cuenta, yo entro y veo los mensajes, ¿es o no es? Y ya que entré, me distraje. No es lo mismo que si tengo un libro delante. Mira, ya entra la Biblia para que vean. ¿Qué más? La transición de lectura a oración se hace más difícil de un celular o tableta. Di tú que no. Tú estás leyendo la Biblia y después tú quieres orar. Se te hace mucho más difícil que si tú le estás leyendo aquí y después quieres orar, que si tú le estás leyendo aquí y después quieres orar. Eso es real, eso está probado. ¿Quién lo probó? Yo ahorita, cuando traté de hacerlo. O sea, eso no es cierto. Pasar de aquí a la oración es más difícil que pasar de aquí a la oración. Entonces, algo que tomar en cuenta. En segundo lugar, tenemos que considerar la gran cantidad de tiempo que pasamos delante de las pantallas. La mayoría de nosotros trabajamos con algún tipo de computador o computadora y pasamos de 9 a 5, de 8 a 6 delante de una computadora. Y en los breaks estamos en el celular. Y luego a la hora de leer la Biblia otra vez más volvemos a la pantalla y al final no sabemos exactamente qué va a pasar. Sí sabemos que nos está afectando el sueño, que tanto tiempo delante de las pantallas está afectando el sueño en todos nosotros. También sabemos, y lástima, bueno, quizá que hay un oftalmólogo que lo puede confirmar, pero también se sabe que cada vez más hay problemas en los ojos y yo no puedo ver cómo no, si estamos todo el tiempo con una luz dándonos de frente. Pero hay algo que pensar en eso. Me paso el día delante de una pantalla y luego que voy a leer la Biblia o a leer algo edificante, también estoy delante de otra pantalla, como que algo que meditar. Y esto es personal, pero es cierto, la validez del testimonio. Los símbolos son importantes para los seres humanos. ¿Ok? Cada vez que yo voy a algún lugar a predicar, yo siempre llevo mi Biblia física. Siempre. A menos que se me olvide por alguna razón. Si yo voy a predicar en algún lugar, yo ando con mi Biblia física. Pero ojo, yo leo de aquí. Si tú eres aquí de la IBI y has escuchado algún sermón mío, tú puedes verme que yo tengo el iPad aquí delante, tengo la Biblia, y yo vengo y la busco aquí. Pero tú sabes que aquí yo tengo mi manuscrito y tengo los versículos más grandes y lo leo más fácil aquí. Pero yo ando con la Biblia física, ¿por qué? Porque hay algo en el símbolo. ¿Es o no es? Tú aprecias que la persona tiene su Biblia física, algo simbólico. Y tú sabes que Dios nos creó como seres simbólicos, que nos importan los símbolos. Además, una persona con una Biblia en la mano llama la atención. Eso no es. Donde sea que sea. Yo recuerdo cuando hubo un tiempo que yo estaba muy en fuego por el Señor y me interesaba mucho el evangelismo. Y cuando yo salía de la universidad que andaba en ONSA, yo hacía el esfuerzo de sentarme en la ONSA y leer mi Biblia. Te voy a decir ahora, nadie se me acercó a que le predicara el evangelio. 6 meses completos yo sacaba mi Biblia, nadie se me acercó. Después empecé a ponerme audífonos y se acabó. Pero
Pero yo lo hacía y no sé si a alguien le sirvió, no sé. Pero hay algo en eso, ¿no? De tener, tú sabes que a mí me gusta mucho ir a un lugar cuando yo veo que hay un grupo de gente que tienen Biblia en la mano. Y hay una Biblia roja, hay una Biblia azul, hay una Biblia que está nuevecita, una que está bien peleada, hay una Biblia de esta versión. ¿Tú no crees que hay algo lindo en eso? Todo el mundo tiene toda esta diversidad de libros y sin embargo el contenido que tenemos adentro es el mismo y vamos todos a someternos a ese libro o al Dios que escribió ese libro. Y algo de eso se pierde. Y es cierto, una Biblia en mano te da una mayor oportunidad para testificar. Es porque es. Aunque mi experiencia no probó ser tan fructífera, yo todavía estoy vivo, quién sabe. Y en último lugar, una última cosa como a pensar es el costo agregado. Y esto es válido. Un buen iPhone cuesta más que una buena Biblia. Y si tú quieres leer la Biblia bien, tú sabes, tú quieres tener un iPad bien, que se pueda leer bien. Pero entonces salió la nueva y la tuya ya está como viejita. Entonces tú estás esperando que salga la más nueva para que tu papá la compre, para que le dé la otra a tu mamá, para que tu mamá se la dé a tu hermano más grande, para que te den a ti la otra. Está bien, está bien. Pero tú sabes que eso es un costo agregado que uno tiene como que pensar. Para leer con los nuevos avances que van saliendo, uno tiene que gastar más. Aunque las iPads están cada vez más baratas, y las iPads son excelentes para leer la Biblia, siendo honestos, y ahora voy a darle un par de ejemplos, cuesta mucho más que una Biblia física. Algo que pensar. Además, las aplicaciones, y luego sale una nueva aplicación, y luego otra aplicación, y todo eso. Ok, con todo eso, déjenme decirle, yo duré 1 año y medio que yo solamente usaba Biblia física. Yo no estoy ahí. Desde el principio de este año, a propósito, yo empecé a usar Biblia digital casi estrictamente. Difícilmente leo en físico. Casi siempre estoy leyendo Biblia en digital. Le voy a dar un par de razones ahora y luego un par de tips y consejos de cómo hacerlo. La primera razón, para mí quizás la más importante, es la portabilidad. Bueno, la segunda más importante es la portabilidad de una Biblia digital. Me encanta como dice el salmista, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tener la Biblia en nuestro teléfono no pone la Biblia en nuestro corazón, pero la pone en el bolsillo y está cerca. Tú sabes la increíble bendición que es tú poder estar en cualquier lugar y tú sacar la Biblia. O sea, nosotros somos la generación de cristianos más privilegiada de toda la historia. Que en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes agarrar y sacar tu Biblia y leerla. Y no solamente una versión, sino 2, 3, 4. Y lo que es más, gratis. Bendito sea Dios, qué regalo. Y eso hace para mí, de manera particular, que me encanta leer digital porque yo tengo la misma Biblia en el iPad que la que tengo en el celular, que la que tengo en la computadora, con los mismos subrayados y todo eso. Entonces, excelente. Y eso también nos da la oportunidad de leer en pequeños espacios. Por ejemplo, en una fila o, qué sé yo, estoy esperando que salgan mis hijos del ballet, mis hijas del ballet. No sé si los cristianos llegan a las hijas del ballet, yo no me meto en esos líos. Pero tú estás ahí. Y mientras tanto tú sacaste tu Biblia. Solo le pongo un asterisco aquí porque recuerdan que hemos hablado en esta misma clase acerca del aburrimiento y cómo el aburrimiento en sí es bueno y cómo llenar los espacios para estar aburridos, que es espacio para que la mente piense, con alguna distracción no es ideal. Y es el gran problema que tenemos ahora, con que desde que estamos en media fila, 30 segundos sin hacer nada, sacamos el celular. El problema está que usualmente sacamos el celular y como por magia caemos en Instagram o caemos en Facebook o caemos en algo así. Quisiera Dios que lo sacáramos para leer la Biblia. Pudiéramos, probablemente no lo hagamos, pero pudiéramos. Y tener la Biblia en digital también nos facilita, nos da la oportunidad de compartir la Biblia con quien sea. Dime si no te ha pasado que tú estás hablando con alguien y se te ocurre un versículo que tú le quieres compartir. Tú no sabes dónde está, pero tú sabes las 3 palabras que tú quieres y tú lo pones en Google y lo encuentras y se lo enseñas. ¿No te ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Pues gloria a Dios por eso. En segundo lugar, para mí esta es la principal razón de usar la Biblia digital, es la facilidad de los recursos, como dice el Salmo. Confirma a tu siervo tu palabra. Es como, haz tu palabra que sea lo que tengo dentro, que inspire reverencia por ti. Pues en digital nosotros tenemos muchas más versiones de la Biblia. Y gloria a Dios por eso. La Biblia que yo utilizo, si no lo he notado hasta ahora, es la NBLH, que pronto, no puedo decir el nombre, pero ya viene algo bueno por ahí con esa Biblia. Con las Américas y la NBLH viene algo buenísimo. Primero Dios el año que viene. La Biblia que a mí me encanta entonces, la NBLH, que es la misma las Américas, pero en vez de decir vosotros, dice ustedes, en físico no aparece.
Y las Américas hasta este año, literalmente, esta es las Américas y es medio bonitica, pero hasta este año todas las Américas, ¿cómo eran? Un pedazo negro o rojo, con una letra chiquitica. Gracias a Dios ya hay las Américas más bonitas, mira, ya hay 2 o 3 versiones. Pero tú sabes que aquí yo tengo las Américas y NBLH todo el tiempo. Muchísimas versiones disponibles y gracias a Dios por eso. Además, como lo acabo de mencionar, con la Biblia digital podemos buscar versículos específicos y gloria a Dios por eso otra vez. Y hay varias herramientas para profundizar, vamos a ver eso más adelante. Además, la Biblia en audio, yo le he dicho eso creo que cada clase se lo voy a seguir diciendo. Tú puedes en un tapón, en vez de poner la radio, poner a YouVersion que gratis te lea la Biblia en una buena voz. Eso es increíble. Y si no quieres usar YouVersion, ponlo en YouTube. O sea, hay muchísimas versiones en audio de la Biblia que tú puedes escuchar ya. Bendito sea Dios por eso. También la Biblia en digital nos da la facilidad de compartir. Como dice el salmista, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Y es que las Biblias digitales nos permiten cortar y pegar fácilmente en otras aplicaciones. Tener una Biblia en digital me ayuda a yo copiar el versículo y mandarlo así. ¿Tú no lo has hecho? No mande broadcast por WhatsApp. Eso no funciona. ¿Okay? Nadie se va a convertir porque tú le mandaste un versiculito por WhatsApp. ¿Okay? Eso no funciona. Te lo digo en serio. Pero a un amigo, un hermano que esté en necesidad, y tú haces, bueno, aquí le doy un ejemplo. Ese con la YouVersion, que trae módulo para compartir. Tú puedes agarrar un versículo, lo eliges, y le das abajo en imagen. Estoy haciendo versión rápida, ahorita lo hago más lento. Ahí está el versículo, lo mando por mensaje y tap. Tú mandaste el versículo. Bonito, diseñado y toda la cosa, profesional. Así. Y tú sabes que es un regalo. Tú sabes lo complicado que tú mandas un versículo por aquí, de que tienes que escribirlo a mano. Y también tiene una bendición, pero no es lo mismo. Esto es súper fácil. Imagínate lo fácil que tú puedes motivar a alguien con la palabra de Dios a través de lo digital. En cuarto lugar, la Biblia también en digital te permite personalizarla. Ok. Y con esto me refiero a que tú puedes ponerle el tamaño de la letra que te guste, la versión que te guste, el tipo de subrayado que te guste, todo eso. Eso es genial. Entonces, ya Jairo, está bueno de hablar. Enséñanos. ¿Cómo tú le sacas provecho a la Biblia digital? Ok, yo tengo aquí 7. Alguien está probando la Biblia en audio. ¿Ya vieron qué bendición? Eso es un regalo. Después le enseño cómo pausarlo. Pero sí, eso es regalo. Eso es buenísimo. 7 consejos bien prácticos de cómo tú puedes mejorar tu utilización de la Biblia en digital. Si tú eres muy tecnológico, quizás tú te sabes todo eso. Yo hablaba ahorita con la china que estaba en casa cuidando a los niños. Es China, a ti te ayuda porque tú no eres tecnológica. Pero quizá, qué sé yo, mi hermano aquí es un experto en la tecnología, pues está bien, esto no es para ti. Pero en general, a mí me sirven recordar estos consejos para sacarle provecho a la Biblia digital. Lo primero es elegir tu versión. Es decir, ¿qué Biblia digital, qué aplicación tú vas a utilizar? Y la razón es que cuando tú te acostumbres a una aplicación, se te hace fácil. Yo, por ejemplo, toda la vida he estado utilizando esta que está aquí abajo, que es Olive Tree. Yo tengo como 5 o 6 años utilizándola. ¿La ven aquí debajo? Esta. Esta es mi aplicación de hace mucho tiempo para utilizar, para leer la Biblia. Me fascina. Y me encanta por diferentes razones. La principal razón por la que más me gusta por encima de otras, o son 2. Por una, es que yo puedo subrayar palabras y no solamente el versículo completo. ¿Lo ven? Si yo tomo aquí y yo subrayo eso que está ahí. A diferencia de la YouVersion, que tú solamente subrayas el versículo completo. Y eso a mí me sirve para profundizar en el estudio de alguna palabra u otra. Lo segundo, déjame ver, creo que lo tengo aquí adelante. No quiero adelantarme. No. Lo segundo que me gusta mucho de esto, y ahora voy a hablar de los planes de estudio y todo eso, pero es que yo puedo tener aquí debajo a la vez 2 versiones abiertas. ¿Ok? Y quizá para ti eso no es tan importante, pero si tú enseñas de alguna manera, tener 2 versiones de la Biblia es súper útil mientras tú estás leyendo. Ambas versiones sincronizan los subrayados, no de las letras, pero sí de los versículos. Y para los que sí pueden hacerle uso, aquí yo tengo también el original. Entonces yo puedo estar leyendo en un idioma y revisar el original. Eso es hebreo, que mi hebreo es malísimo, así que déjenme ir al Nuevo Testamento.
Ok, el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Que yo puedo tener al lado el original. Esto es en vivo, señores. Y se sincroniza de un lado con el otro, o debería sincronizarse, por alguna razón no está, porque eso pasa con la tecnología. Tú ves, si fuera físico no pasa eso. Ni idea de por qué no quiso pasar, pero se sincroniza que lo que tú estás leyendo a la izquierda lo puedes leer a la derecha. Y esta versión que yo tengo aquí, por ejemplo, este griego, yo puedo ver las palabras y qué significa esa palabra y todo eso. Para mí eso es súper útil a la hora de predicar. Si cada vez que yo voy a predicar cualquier texto, yo siempre voy al original y lo reviso. Y aunque mi griego no es lo que era antes y mi hebreo está malísimo, con las herramientas tú puedes revisar qué se dijo originalmente. ¿Y qué importa eso? Si tú no eres predicador, quizá no tanto. Pero tú sabes que no es lo mismo cuando alguien dice algo en inglés y lo traducen, a cuando tú puedes leerlo en el inglés. Mucho más todavía con el griego del Nuevo Testamento y el hebreo. Entonces, en ese sentido, Olive Tree, para mí, el color y el hecho de que puedo, ahora les voy a hablar de las diferencias, el método de anotación que yo utilizo, hace que para mí Olive Tree sea lo mejor. A tal punto que ya yo tengo 7 u 8 años usándolo, y si tú vas leyendo mi Biblia, tú vas a ver que tiene subrayado en todos lados, tiene notas de diferentes colores, porque esta es mi Biblia. Y yo no sé si a ti te ha pasado que uno regala su Biblia física y uno con todas las anotaciones que tenía y los highlights y te duele. No. Yo cambié recientemente de la Biblia de las Américas Negras que todo el mundo tiene a esta que me regalaron. Y todavía me pasa con esta que hay versículos que yo no encuentro porque en la otra yo sabía dónde estaban. Por el color que tenía, yo le escribo arriba siempre a la Biblia. Y yo creo que eso es una bendición también porque eso lo hace tuyo. Pues me hace falta mi Biblia anterior. Pues aquí no me pasa eso. Esta es mi Biblia ya. El Olive Tree Story Bible. Ahora, el problema que esta tiene es que cada Biblia cuesta. Entonces, las Américas cuesta como $5, algo así. La nueva versión latinoamericana de hoy, la NBLH, cuesta como $5 también. La ESV es gratis, una de las Reina Valera es gratis, pero $5, Jairo. Ok, no te comes el hot dog, no te comes el hamburger ese día, y esta cuesta más. Entonces tú puedes, si tú tienes tarjeta de crédito o de débito, tú puedes mudarte a Olive Tree si quieres. Pero la que casi todo el mundo usa, la YouVersion, también es buenísima. Y yo tengo mi usuario aquí, lo que no la uso tanto, y creo que aquí se nota, no tengo tanto subrayado ni nada, pero la YouVersion tiene muchísimas funciones que yo ni idea tenía hasta hoy que me senté a usarla para prepararlo para ustedes. O sea, la cantidad de cosas que tú puedes hacer con la YouVersion, desde, por ejemplo, le mencioné ahorita, tomar un versículo y hacer una imagen con él y ponerla bonita y ponerla como si fuera así gordita, o depende si va para Instagram o va para tu celular, y le cambia el fondo o el color. O sea, eso está muy chulo, la verdad, es un regalo. ¿Y tú sabes qué tiene la YouVersion? Que es gratis. Y que tú puedes tomar por ejemplo, versículo 4, Romanos 10:4, y darle comparar, y te salen diferentes versiones. Y tú puedes elegir cuántas versiones le agregas, para que cuando tú le das a comparar, tú tienes 3, 4, 5 versiones por cada versículo. Que está muy bueno cuando tú estás estudiando un solo versículo. No es tan útil como lo que hace Olive Tree, que tú tienes una al lado de la otra, pero te permite comparar 3, 4, 5, 10, 15 versiones a la vez, y tú puedes ver un mismo versículo en diferentes versiones. Eso es súper útil y cuesta 0 centavos. Además, la YouVersion tiene lo que Olive Tree no tiene, que es que, como bien mostró nuestra hermana ahorita, o hermano, no sé, tú le das aquí y tú le dices, deja que cargue, le dice que te la lea. ¿Y tú sabes qué hace? Te la lee. Está saliendo por allá, entonces no lo oyen, pero ahí está leyendo la Biblia en audio. Eso completamente gratis. Pues ahí está, tu Biblia en audio. En mi caso, yo uso la Olive Tree como norma, pero uso la YouVersion para escuchar el audio. Entonces, tú lo primero que puedes hacer si quieres crecer en tu estudio de la Biblia digital es elegir una versión y quedarte con ella, que esa sea tu versión. No anda buscando, y por favor, no digas que tú entres en internet a Bible Gateway. Eso funciona, pero no es tuyo. Tú no la subrayas, tú no pones notas, nada de eso. Entonces, baja una aplicación en tu celular. Todas las aplicaciones que estoy mencionando hoy están para Android y están para iPhone.
bájala a tu celular y hazla tuya. Subráyala, escríbele, ponle notas, como vas a ver que yo he hecho varias veces. Lo segundo que te recomendaría es que tú diseñes tu método de utilizar esa aplicación. Las cosas que no se planifican no llegan lejos. Le voy a dar otra vez mi ejemplo. En mi caso, vamos a hacerlo aquí con Romanos, yo utilizo diferentes colores a la hora de subrayar para enfatizar cosas diferentes. Entonces el rojo es más o menos mi énfasis normal, junto con el amarillo, dependiendo, porque son dos colores, me gustan los dos para testificar algunas cosas. Pero cuando yo quiero subrayar de más algo, yo le pongo una notita al lado y siempre lo subrayo en rojo. Y ahí tengo una nota de esto que dice el versículo 2, dice, por Pablo mismo tuvo este celo, él sabe de qué tan honestamente equivocado uno puede estar. Porque Pablo dice, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Él está hablando de los judíos y Pablo dice, yo sé, ellos tienen celo por Dios, ellos quieren a Dios, pero ellos no entienden bien qué es lo que quieren y qué es lo que celan. Y yo pongo esa nota que en un momento pensé, sí, ese era Pablo, el que mató a Esteban. Pablo tenía celo por Dios, pero no era un forma de pleno conocimiento. Ahora, yo subrayo en morado, como lo ven aquí debajo, cuando yo estoy viendo un énfasis particular en Cristo, un tipo de Cristo, un camino hacia Cristo, un versículo que está hablando de Cristo de manera interesante. Usualmente lo hago en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y yo subrayo en azul algo que yo no entiendo. Siempre que hay un versículo que yo no entiendo qué está pasando aquí o que tengo dudas sobre qué está pasando aquí, yo lo subrayo en azul. ¿Y tú sabes qué me pasa? Que a la medida que van pasando los años y yo voy leyendo la Biblia, yo me encuentro con cosas en azul que yo sí entiendo hoy. Yo digo, gloria a Dios, mira, esto yo no lo entendía, pero hoy lo entiendo. El Señor me ha ido revelando, se ha ido mostrando a mi vida. Y lo que usualmente hago cuando eso pasa es que lo tomo. En este caso yo no lo entiendo todavía, así que eso no lo voy a hacer. Pero si aparece otro, yo lo tomo y le pongo nota y le escribo qué es lo que dice. Y tú sabes que la nota te dice cuándo se creó. Y yo puedo ver cuándo era que yo no lo entendía y cuándo lo entendí. Y yo no sé si yo voy a poder darle eso a mis hijos, pero ojalá. Eso es lo bueno de la física. Pero el asunto está en encontrar tu propio método. Te doy otro ejemplo. Yo también lo he hecho aquí esto en la iglesia. ¿Dónde está mi paper? Tengo una aplicación. Bueno, vamos a buscarla. Que yo le tomo los versículos de la Biblia, los libros de la Biblia. Les tomo fotos en grande y los desgloso. Cada vez que yo voy a predicar un versículo, lo que yo siempre hacía, ya no lo voy a seguir haciendo, pero lo que siempre hacía era que yo imprimía el texto, tomaba un lapicero y empezaba a escribirle para tomar ideas, qué está pasando aquí. Y hay diferentes métodos de estudio inductivo para todo eso. Pues yo te recomiendo que encuentres uno. Hay uno muy simple, que es tu poder poner, cuando tú estás leyendo un texto de la Biblia y tú ves algo que te llama la atención, usted ve lo que digo, que te habla muchísimo. Tú pones como un bombillo. Wow, qué bombillo. Cuando tú ves un versículo que te llama la atención. Luego, si tú estás leyendo y viste un versículo que te llama, que te hace dudar, tú le pones un signo de interrogación al lado. Y luego, si tú estás leyendo un versículo y tú ves algo que te hace, que tú debes actuar, tú le pones una flecha al lado. Y ahora no recuerdo el nombre de ese método de estudio bíblico, pero yo lo he estado haciendo con mi grupo de pareja y no ha sido genial. Tomamos en la noche Efesios y empezamos a leer y vamos tomando bombillo, pregunta y flecha. Pues encuentra un método de estudio bíblico que tú vayas a utilizar, toma tu versión y trabaja arriba de eso. En tercer lugar, la recomendación sería que puedas seguir un plan de lectura. ¿Ok? En YouVersion te das en el menú y aquí abajo, la segunda opción, no sé si lo pueden leer, dice plans o planes. Ahí tú puedes encontrar, ahí estoy en los planes en español, lenguaje español. Y ahí están los diversos planes. Adivina qué va a pasar en 1 mes y 3 días. Año nuevo. Es el momento para todo un plan cronológico de la Biblia. Enero 1, enero 2, enero 3. Yo te recomiendo, perdón, no sé si YouVersion lo tiene, sé que Olive Tree tiene, que si nunca lo has hecho y has tratado y nunca terminas, que en vez de hacer un plan de 1 año, lo haga de 2 o 3 años. La razón es mejor hacerlo despacio y terminar,
que tratar de hacerlo más rápido y no terminar. Entonces, para hacerlo un año, tienes que leer entre 3 y 4 capítulos todos los días, si no todo el mundo saca el tiempo para eso. Entonces cambia y haz un plan de 2 o 3 años. Pero en YouVersion le das aquí abajo, le das a plan y puedes elegir cualquier plan cronológico que puedas leer. Jairo, yo sabía eso. Bien, ponlo en práctica. En 1 mes y 3 días, año nuevo, elige un plan hoy y empieza a utilizarlo. Igual en Olive Tree está la opción, es aquí arriba, le das aquí a plan y ahí encuentras diferentes planes. Hay planes que son de lectura 1 año, hay planes que son diferentes, que son de, no sé, de lectura en 2 semanas, de lectura sobre un tema. Hay diferentes opciones que puedes tomar. Usar un software para memorizar. Hay como 7 u 8 softwares para tú memorizar versículos de la Biblia. Pocas cosas son más útiles al momento de la prueba como que una Biblia memorizada. Muchos dicen, y yo creo que hay mucho valor en esto, que el apóstol Pablo se sabía de memoria toda la ley y muy posiblemente todo el Antiguo Testamento. Fíjate qué respondía Cristo Jesús cuando el diablo lo atacó. ¿Qué le respondía? Escrito está, pero ¿tú crees que él tenía YouVersion en el celular? Él la sacó de aquí. Una aplicación que yo recomiendo, aunque lamentablemente le he dejado de hacer, pero es muy recomendable, se llama Fireburst. Mírenla aquí arriba en el medio. Lo que esta aplicación hace es, viene del ministerio del pastor John Piper, tiene una serie de planes, diferentes sets, tú eliges cuál set tú quieres empezar, lo lógico sería empezar por el 1, tiene el calendario y cada día, por semana, mejor dicho, te hace memorizar un versículo. Te manda una notificación todos los días y si tú quieres, tú puedes puedes escuchar el versículo, puedes compartirlo, lo memorizas y hasta puedes ponerlo como fondo de pantalla. Y la idea es que cada vez que tú abras la Biblia, tú tienes ese versículo por 1 semana hasta que te lo memorices. Yo me he aprendido como 30 o 40 versículos con esa aplicación. La razón por la que no lo sigo usando, y si alguien de Fireburst lo puede escuchar, es que el fondo de pantalla es feo. Entonces me daba mucha pena, o sea, yo me aburría viendo el fondo negro, rojo, verde, o sea, change color, change font y ya. Entonces, aunque yo traté, me aburría. Y por un tiempo, por 1 año completo, lo que yo hacía era que yo hacía mis propios fondos con los versículos bíblicos, pero me cansé de eso. Entonces, si a ti no te importa que el fondo de pantalla no sea muy bonito, Fireburst es fenomenal. Pero otra opción muy simple, usa el calendario. Hay varios, lo puedes buscar en Google, calendario de memorización de la Biblia. Tú lo descargas y así cada día en tu calendario te sale qué versículo te toca aprenderte esta semana. Un consejo simple, pero que puede servirte también en tu vida espiritual. Quinto lugar, aprovecha herramientas para orar. Hay varias aplicaciones que puedes utilizar para orar, pero la mía es muy simple. Yo uso las notas que trae mi celular y también el iPad. Tengo un folder que se llama oración. ¿Dónde está? Aquí. Y ahí, esta yo la puse para ustedes porque no quiero que vean las otras. Pero tú pones cosas para orar. Y algo que, si tú me has pedido que ore por ti, tú has visto que lo he hecho. Si no lo he hecho, pues probablemente se me olvidó. Cuando alguien me pide que ore por él o ella, yo digo, tú me dejas anotarlo. Y yo lo anoto de inmediato, porque a uno se le olvida. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a alguien que va a orar por esa persona y se te olvida? Entonces lo que yo hago es que lo anoto de inmediato. Y ahora lo estoy poniendo aquí, pero originalmente simplemente ponía un reminder, un recordatorio. Y todos los celulares tienen opción de recordatorio. Tú le pones, recuérdame, en 1 semana orar por Belempito. Recuérdame, en 1 semana orar por Vanessa. ¿Y tú sabes qué? Te sale la notificación y tú te recuerdas de orar por ello. Entonces es otra manera de usar lo digital para la gloria de Dios y para crecer. En sexto lugar, ya voy terminando, yo te recomendaría que consideres una librería digital. A eso yo me refiero, por un lado, algo como Olive Tree. Yo tengo varios libros aquí, pero principalmente me refiero a que tú puedas comprar libros en Kindle. ¿Conoces Kindle? Yo me he dado cuenta que aunque yo traté cada vez más de comprar más libros físicos, los libros digitales son tantas veces más baratos, a veces la mitad de precio más. Y segundo, el libro digital me permite yo buscar. Entonces, si yo estoy en este libro, que fue el libro que utilizamos para esta clase, de dos maneras que mi teléfono me está cambiando, yo lo busco aquí en Search y pongo Facebook, yo tengo todas las veces que aparece en el libro. Tú sabes que eso es muy útil cuando uno está revisando. Además que tú puedes tomar cualquier libro y buscar, perdón, vamos a ver este mismo.
tú puedes buscar todos los subrayados que tú hayas hecho ya. Y tú puedes hacer hasta que te los recuerda. Para estudiar es un palo, pero para leer también es buenísimo. Igual yo hago lo mismo con los colores. En este caso yo pongo en Mamey las citas que voy a poner en la clase o en lo que sea. Yo te recomendaría que tú trates de empezar a buscar una librería digital. Es mucho más barato, funciona súper bien. No es lo mismo que el libro físico, hay libros que tú lo quieres en físico. Yo tengo un librero grande ahí en la sala de mi casa, pero me he dado cuenta que aquí yo tengo más libros ya. Porque son baratos, funcionan muy bien y tú puedes buscarlo. Y en último lugar, yo te recomendaría que tú pruebes el audio, la Biblia en audio. ¿Cuántas veces tú hablas de eso? Pruébalo. Ese mismo. Ah, no, ese no, ese es Waze. La Biblia en audio es excelente cuando uno está manejando, es excelente cuando uno está en la casa, cuando uno no está haciendo nada en la casa. Fenomenal, gratis. Pero tú sabes qué, prueba audiolibros también. La más famosa se llama Audible. Y hay varios audiolibros en español, hay muchos más en inglés. Pero ahí yo tengo varios audiolibros y yo estoy todo el tiempo escuchando audiolibros, si estoy manejando. O tú sabes que trata los podcasts. Las aplicaciones son gratis y hay muchos podcasts buenos que tú puedes descargar. Por ejemplo, déjame ver cuál tengo aquí. En español está el podcast de TGC donde leemos en audio los artículos de la página. 3 veces a la semana leemos en audio el artículo de la página. Ese podcast es nuevo, Religión Pura, trata sobre huérfanos y demás. Renovando tu mente, el podcast del Ministerio de Ligonier. Tengo un par más que no lo veo aquí, pero por ejemplo, Aviva Nuestros Corazones tiene su podcast. La IBI tiene su podcast que descarga los sermones automáticos. IBCJ, el Pastor Miguel tiene un podcast diario donde él responde en 5 minutos una pregunta. Se llama No es tan simple como parece, va como por el 200 ya. Hay diferentes podcasts que tú puedes descargar. Todo eso es gratis. Tú puedes descargar y escuchar contenido bíblico y edificante para tu vida. El asunto es hacerlo con propósito. Si tú me dices, Jairo, yo me voy a comprar un iPad para darle uso así, yo te diría, yo creo que sí vale la pena. Si tú puedes, si tú tienes esos $200 por ahí que puedes utilizar para comprarte un iPad, para ponerle una buena Biblia ahí, ponerle unos buenos podcasts ahí, hacer un buen esfuerzo, mira, yo te diría que sí. Pero tómalo de alguien mejor que yo. El pastor John Piper le hicieron la pregunta cómo él usa su tecnología para darle gloria a Dios. Y ese artículo es excelente. Creo que solo está en inglés. Déjame darte ese otro consejo. Si probablemente la mejor cosa no espiritual que tú puedes hacer para crecer en tu vida espiritual es aprender inglés. ¿Ok? El 90% del contenido teológico hoy se escribe en inglés. Si no conoces el inglés, entonces tienes que esperar que se traduzca. O esperar que algún apóstol lo escriba en español. Entonces, esperarlo en inglés. Pero al pastor Piper le preguntaron, ¿cómo tú usas el iPhone y el iPad para el crecimiento cristiano? Así se llama el artículo. Creo que sí está en español ese. Y Piper da una respuesta fenomenal donde él habla de su uso de la Biblia, de su uso en la oración, de su uso en la lectura. Pero él termina diciendo esto. Aquí te lo pongo. Considero que mi computadora y mi iPad y mi iPhone son un regalo increíble de parte de Dios. Casi me hace llorar lo preciado que es para mí. Hay tantos hombres paganos detrás de ellos que creen cosas que yo no creo, pero aún con todos los malos usos que puedan darle, para mí es un tesoro de las glorias de Dios. Yo veo a Dios y aprendo de Él por doquier con esos aparatos. Las tentaciones y las direcciones destructivas son una especie de prueba que pudieran venir de otra manera. Así que considero esas pruebas como un campo de batalla de mi fe y de mi santidad. Pero pienso que Dios ha sido muy, muy bueno conmigo y con nosotros al darnos estos recursos. Si tú piensas que empezamos con piedras y terminamos con esto, que antes costaba 50 años tener una copia de la Biblia y que hoy es gratis, que antes tú tenías que esperar el domingo a ver cómo alguien la leía en latín y otra persona te la explicaba, y que hoy tú puedes leerla todos los días o escuchar que te la lean en español, bendito sea Dios. No tenemos excusa.